Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos por entrar y participar en este espacio. Como lo decía César, estas dos clasecitas que planteamos para hoy y para el sábado pretenden dar información adicional, complementaria, útil sobre lo que trabajamos a profundidad en la certificación de acompañamiento para niños y adolescentes en proceso de duelo. Hoy en particular vamos a abordar el tema de la visión del padre frente al acompañamiento del niño o el adolescente. Y el día sábado vamos a invertir los papeles, a ver cómo es la mirada del niño o del adolescente frente al proceso del duelo, qué quisieran, qué es lo útil, cómo generan ellos mecanismos. Entonces, el día de hoy es la mirada de los padres frente a los hijos o a los niños y adolescentes que estén acompañando. Para eso entonces pues nos va a acompañar liderando estas dos clases la psicóloga Milena Casas, una persona especialista en el tema, pero Hiciste por además es, es verdad. voy a, Harold. perdón que se está activando, voy a limitar el acceso. Mile, activa tu micrófono para quitar la Ya. acción de esa. Vale. Eso. Ya más adelante, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y volvemos a activar la opción de micrófono para evitar inconvenientes ahorita que a veces se activan solos los micrófonos. Muy bien, entonces nos decía que nos acompaña la psicóloga Milena Casas, especialista en el tema, pero también es la persona que construye una parte fundamental de nuestra propuesta de la metodología de las 15 tareas del duelo, y es la de la construcción de las decisiones. En las decisiones es donde se particulariza el proceso y donde se hace sentido a todo lo que se propone en el proceso del duelo. Así que pues estamos en muy buenas manos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y entonces pues, le doy paso a Milena para que comencemos la clasecita de hoy, que va a durar no más, máximo una horita. Así que bienvenidos. Bueno, gracias, Juli. Muy buenas noches para todos, para todas los que están aquí presentes. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ingresar. Pues la idea de, como dice Julián, en este tiempo que vamos a tener, es como hablar, poder dar un abrebocas de por qué no abrir esta certificación y qué es como el objetivo o lo que impulsa el trabajar o el acompañamiento con los niños y con los adolescentes cuando se encuentran en un duelo. Entonces, si de pronto en el transcurso de la presentación hay alguna pregunta de lo que estamos hablando o algo, pueden levantar la mano y ahí damos paso para la pregunta. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Lo hemos dividido en las dos clases, en como verlo desde la visión del adulto y la visión del joven y del niño, del adolescente y del niño, ¿no? Y es que pensamos los adultos sobre el duelo en los niños y en los adolescentes. ¿Qué pasa, no? ¿Cuáles son las creencias que tienen los adultos cuidadores alrededor de los niños y de los adolescentes cuando están pasando por una situación de duelo? Y además, ¿cómo llega esto a los lugares o a las personas que de pronto hacen un acompañamiento? ¿Cuáles son de pronto las demandas o las peticiones que hay desde el adulto? Pero también cuáles son las necesidades que hay desde los niños y desde los adolescentes y cómo podemos también conjugar estas dos, trabajar desde estas dos miradas y desde estas dos perspectivas, porque pues son las necesidades también que se nos presentan cuando llega una persona en duelo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hemos dado como una mirada hacia crear esta certificación? Como profesionales, en el tiempo que llevamos acompañando a duelistas y le hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a esto del acompañamiento, a diferentes duelos, a diferentes personas, eh, pero
Particularmente en el duelo de los niños y de los adolescentes, todavía nos encontramos con muchas personas que viven o que trabajan en contacto con niños y adolescentes y no saben cómo abordar con ellos adecuadamente el tema de la muerte de un ser querido o el tema de la muerte en general, porque a veces la muerte no solamente es de un ser querido, ¿no? Se mueren personas a nuestro alrededor, tenemos duelos a nuestro alrededor y a veces ni siquiera así saben cómo abordar este tema, cómo hablarlo. Y es muy común, sobre todo las personas que se dedican al acompañamiento, no sé si les ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado y es como, hemos tenido esta pérdida, aquí vengo a dejarle al niño o al adolescente para que lo acompañe, como que tome, se lo encargo. ¿Sí? Porque no sabe la persona que está, los cuidadores, los adultos que hacen parte del entorno familiar, como que no saben cómo abordar este tema, cómo hablarlo, cómo mirarlo, cómo comunicarlo, ¿no? Y es además que cuando hay una pérdida significativa para el entorno familiar, pues cada uno se encuentra viviendo su duelo. Entonces no sabemos cómo hablar de esto y cómo transmitir el tema de las emociones. Entonces, se ve con mucha frecuencia que los adultos ocultan la verdad sobre la muerte a los niños. De pronto a los adolescentes no tanto, pero siguen velando mucho el tema, ¿no? O evitando también mucho el tema por el temor al impacto que este tema pueda tener en ellos. Y pasa que de pronto al hablarlo dan explicaciones equívocas que pueden, ay, perdón, que pueden confundir más a los niños o a los adolescentes, que pueden generar más preguntas, que pueden incrementar a veces, sobre todo en el adolescente, la sensación de desconfianza, los sentimientos de enojo, de frustración que a veces hay en esa etapa, ¿no? Entonces, en el niño como que confunde, porque no se puede hablar con claridad porque hay mucho temor de hacer daño, y en el adolescente como que refuerza, ¿no? Algunas ideas sobre el adulto de no somos confiables, pero además el tema del enojo por esto, de la frustración, de no saber cómo gestionar las emociones. Y todo parte desde a veces una dificultad o tal vez una incapacidad de no saber cómo hablar de este tema con ellos, ¿no? Y no saber cómo transitar el duelo con ellos y el duelo de ellos, ¿no? Porque, insisto, a veces en un tema de la muerte estamos nosotros en nuestro propio tema y no sabemos o no nos enteramos de qué es lo que está pasando o cómo podemos también acompañar eso que está pasando con ellos. Entonces, partiendo de esto, que en mi caso como psicóloga, cuando he tenido que acompañar niños o adolescentes por un tema de duelo, pues esto es lo que me encuentro. Padres o cuidadores que no saben cómo abordar el tema y niños o adolescentes que están un tanto perdidos por todo lo que está pasando en la casa, porque tal vez no se pueden hablar muchas cosas. Entonces, ambas partes como muy perdidas. Entonces, la idea de esta certificación es que los adultos que estamos encargados de esto tengamos herramientas, tengamos conocimientos que se puedan aplicar de manera efectiva, que sean acorde también a las necesidades, sobre todo de los niños y de los adolescentes, pero también teniendo en cuenta que hay un entorno familiar, que hay unos cuidadores y unos adultos alrededor que de alguna manera sobre todo en estos casos, tienen que ser muy activos, tienen que involucrarse en estos procesos. Cuando cuando una familia está enfrentando un proceso de duelo y en la familia hay niños o hay adolescentes y surgen todas estas dudas de cómo abordar las preguntas que vienen, que se plantean o que se pueden venir más adelante, ¿no? Después del momento del fallecimiento, porque tal vez al principio hay estas dudas, pero inicialmente con todos los temas que hay que atender, como que esto pasa a un segundo plano, pero después se encuentran o se enfrentan con una realidad, ¿no? Que hay preguntas, que hay situaciones que hay que enfrentar.
Entonces está desde el cómo se lo cuento, que es el momento inicial, y créanme que hemos tenido, la otra vez, hace un tiempo estábamos en un taller y una psicóloga nos contaba justo de un papá cuya esposa tenía una enfermedad, ya estaba en un proceso terminal y nunca se habían atrevido a hablar de esto con la hija. Entonces la llevan donde la psicóloga, para que la psicóloga le cuente, para que la psicóloga le diga. Y de hecho, cuando la mamá muere, la llevan donde la psicóloga para que sea la psicóloga quien transmita la información, ¿ya? Entonces, ahí partimos de que esto no es así, no es el psicólogo, no es el que guía, el que debe transmitir esta información. Y bueno, esto es algo que profundizaremos en la certificación. Pero entonces, miren, preguntas desde cómo le cuento, ¿será que le cuento? ¿Será que si le cuento va a entender qué es esto de la muerte? ¿Qué es esto del duelo? ¿Qué es mejor que sepa, que no se le dice, hasta dónde llego? ¿Será que si tengo además un hijo o en mi familia o en mi entorno familiar tengo un niño de 4 años, tengo un adolescente de 15, hablo con los dos al tiempo, que le digo a cada uno, lo van a vivir, lo van a ver de la misma manera? ¿Cómo el colegio me puede apoyar en este proceso que estamos viviendo? ¿De qué manera? Porque a veces también los colegios tienen un papel muy importante, demasiado importante en el acompañamiento de los duelos de los niños y de los adolescentes. Es uno de los lugares en donde los chicos permanecen más tiempo, en donde hay mucho vínculo, en donde puede llegar a ser un lugar que sea de gran apoyo o que sea un gran obstáculo cuando no se hace un buen acompañamiento, cuando no se transmite una buena información. En el caso de cuando hay un hijo con discapacidad, también, ¿no? ¿Será que hablo de esto con mi hijo? ¿Será que va a entender? ¿Será cómo hago para que lo entienda? ¿Cómo hago para comunicarme? ¿Cómo hago para saber lo que está sintiendo? ¿Hasta dónde le está afectando? ¿Y cómo puedo prepararle? ¿Será que se puede preparar? ¿Será que se le puede preparar a un niño o a un adolescente frente al tema del adulto, si a veces como, digo, de la muerte a los niños y a los adolescentes, si a veces como adultos creemos o sentimos que no estamos preparados, por más de que hablamos del tema, por más de que conocemos del tema? Entonces, eh, pues la idea es poder en este espacio de conocimiento, de construcción, poder empezar a dar respuesta, ¿no? Un camino de cómo responder, si se puede responder, hasta dónde se puede responder, cuál es la manera o la mejor manera de responder todas estas preguntas que tienen los adultos, porque también tienen los adolescentes y los niños cuando están pasando por un proceso de duelo. Ahora, cuando nos encontramos con esta población, hablar o responder estas preguntas, pues sí, no es tan sencillo. No es tan solo como, sí, hay que contarles. O no, sí, hay que hablar. Sí, de hecho sí hay que hablar, pero también hay que tener en cuenta un montón, bueno, no un montón, pero algunas características, algunas eh, barreras también, de pronto situaciones de riesgo en los niños, en los adolescentes, para que esta comunicación sea efectiva, para que esta comunicación llegue como debería llegar, que tenga el impacto que tenga que tener, que ellos se sientan también acompañados en un lugar de confianza. Entonces, veamos algunos de los problemas o de las barreras que hay o que nos podemos encontrar para abordar el duelo con los niños y los adolescentes actualmente. De pronto, uno de los problemas o de las barreras que nos encontramos para hablar con los adolescentes y con los niños sobre la muerte es la institucionalización de la muerte. En muchos de pronto las personas que conocen nuestros conversatorios o de nuestras certificaciones hemos hablado de cómo antes la muerte era algo que se vivía en casa, ¿ya? De pronto
a nuestros papás, a nuestros abuelos les alcanzó a tocar esto. Entonces se nacía y se moría en casa, los nacimientos se daban allí, ¿no? Entonces iba la partera y el hermanito nacía y estaba allí, ¿no? Igual cuando alguien enfermaba, pues el proceso de enfermedad se vivía en la casa y muchos del proceso de muerte era en casa. Entonces, digamos que la familia estaba allí. Había ese contacto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de la institucionalización? Cuando alguien va a nacer, cuando alguien va a morir actualmente, cuando alguien se enferma, pues van a los hospitales. Entonces las personas, y sobre todo los niños y los adolescentes, ya no tienen este contacto. Em, ya no hay, incluso hay instituciones de cuidados paliativos cuando alguien ya tiene una enfermedad, una condición terminal, pues para que reciba los cuidados las 24 horas, los medicamentos. A veces van a instituciones médicas para recibir estos cuidados. Algunas veces pasa que, digamos que el paciente pide y le permiten ir a morir en casa. Conocimos un caso de un joven de cáncer que ya pidió y fue a su casa y su familia estuvo allí, hicieron toda una despedida, pero esto ya no es muy común. Entonces, los niños ya no tienen y los adolescentes, digamos que no tienen este contacto, la muerte es algo lejano, la muerte es algo que no pasa en casa, que no está cerca. Además, esto unido al tema de la madurez cerebral, sobre todo en el tema con los adolescentes, en donde esto no me pasa a mí, yo veo que le pasa a los demás, los riesgos, las situaciones, es algo que le pasa a mí, pero que a mí no me, que le pasan a los demás, pero que a mí no me va a pasar. Entonces, aún más aleja esto del concepto de la muerte. Se mueren los demás, están en riesgo los otros, yo no. Entonces eso es una barrera, porque cada vez está más lejos entre comillas, está más lejos la posibilidad, pero realmente no es así. Juli. Y mira qué interesante esto que estás diciendo, porque me parece interesante relacionarlo con lo que decías al comienzo, de que los padres ceden la responsabilidad de hablar de la muerte a otros. Mm. Entonces, como que se entiende que es un tema de especialistas. Entonces, ¿quién debe hablarle sobre la muerte o sobre que el familiar murió? Pues la psicóloga. ¿Dónde deben morir las personas? Pues en los hospitales. Todo eso, toda esa institucionalización de la cotidianidad, porque querámoslo o no, la muerte hace parte de la cotidianidad, la muerte hace parte del conducto natural de la existencia, la hemos profesionalizado. Son otros los que tienen que hacer algo. Y entonces eso como que quita perspectiva. Yo no estoy capacitado para hablar de la muerte. Pues hombre, es como hablar de la vida, finalmente. Pero es el profesional el que tiene que hacerlo, ¿no? Es en las instituciones, hospitales, donde se va a morir, donde se hace eso. Entonces, de alguna manera se ha alejado el concepto de muerte de lo cotidiano. Por eso dicen que es un tema muy difícil. Incluso en los colegios cuando se habla, algunos padres de familia se podrían llegar a molestar, ¿no? Porque llegan a pensar que hablar de la muerte es como llamarla, como si la muerte necesitara ser llamada, como si la muerte no fuera un acontecimiento absolutamente natural a nuestra existencia misma. Entonces me parece interesante ese lazo de todo lo que has hablado. Y mira que con lo que acabas de mencionar también respecto a pesar de que se le ha asignado como a ciertos profesionales hablar de la muerte, esta institucionalización para hablar de la muerte, esta institucionalización además tiene sus barreras, ¿ya? Porque solamente se habla en el momento en que sucede o puede suceder. En que se muere, sí, Sí, es cierto. porque, por ejemplo, en mi experiencia en el trabajo con instituciones, nunca, nunca se hizo un taller para padres
o directamente un taller, por ejemplo, con los estudiantes en donde se hablara, por ejemplo, del duelo o de la muerte, porque era como que no, que hay padres que se pueden molestar por eso, un poco como si que pasa similar con el tema de la sexualidad, ¿no? Con los talleres de la sexualidad, de eso me encargo yo en mi casa. Pero si en casa pasa la pregunta, el colegio, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hablado? Entonces, incluso la institucionalización del tema de la muerte es muy puntual para ciertos momentos, como que cuando se necesita, ¿ya? Y De antes no, acuerdo, ¿ya? de acuerdo. Otra, ¿ibas a decir algo más? Ah, ya. No, 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 que de acuerdo. Otra de las barreras o de las dificultades que pueden tener los adultos para hablar o abordar el tema de la muerte y el duelo con los niños y los adolescentes es el lenguaje, ¿ya? De hecho, con lo que podemos acercarnos, con lo que es nuestra herramienta principal, es ahí donde encontramos muchas dificultades y muchas barreras. Empezando porque hablar del tema en sí para algunos adultos es muy difícil, es muy complicado, porque también te confronta con tus propios miedos, te confronta con tus propias creencias acerca del tema, eh, y no sabemos cómo transmitir la información. Pero una de las cosas que más se puede ver es que las palabras que se utilizan, Em, aunque siempre decimos que la muerte es algo natural, que es algo que acompaña la vida, en el momento en que nos toca hablar del tema empezamos a patinar, ¿no? Entonces se evitan, por ejemplo, utilizar palabras como la muerte, muerto, moribundo, o sea, son palabras que son súper fuertes, que impresionan y las empiezan a sustituir por otras expresiones que consideramos de pronto más amables. Y a veces esa amabilidad se camufla diciendo que es amable con el niño o con el adolescente, cuando también lo hacemos como un gesto de amabilidad o de quitarle peso para nosotros poder hablar de eso, ¿ya? Entonces utilizamos otras palabras como se nos fue, ahora está en el cielo, nos ha dejado, está dormido, el abuelito se quedó dormido. em, y esto, por ejemplo, es algo que puede generar un impacto muy grande cuando estamos hablando sobre todo con los niños. Em, Hay etapas en donde el lenguaje es muy concreto y nosotros lo que vamos, o sea, ellos, su forma de pensamiento es concreta y van a tomar literal lo que estamos diciendo. Por lo tanto, decir que el abuelito se quedó dormido y no se volvió a levantar puede llegar a generar en ciertas etapas del desarrollo mucha angustia, mucho estrés. Entonces, por lo tanto, el lenguaje, aprender a hablar, aprender a transmitir la información de acuerdo a quién tenemos enfrente, algo que nosotros llamamos el perfil del duelista, que es no es más sino saber y reconocer quién es la persona que estamos acompañando. ¿Qué es eso que necesita? ¿En qué etapa se encuentra también? ¿Cuáles son sus afecciones? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus hábitos? Pero en ese perfil también está conocer en qué etapa de desarrollo se encuentra y qué pasa en esa etapa de desarrollo, que en el tema de los niños y de los adolescentes es importantísimo. Y cuando utilizamos como adultos este tipo de palabras, en vez de mermar, como dice aquí, o de ser más amable en la comunicación, podemos estar generando mucha más angustia, mucha más preocupación, además de una gran confusión. Entonces, cuando no utilizamos de manera adecuada el lenguaje y la comunicación con esa persona que está frente a nosotros, pues se puede convertir también en una gran barrera. Esta me parece interesantísima
y precioso, porque además como psicóloga es una de las cosas que más escucho en los adultos, ¿no? Miren que esta es la perspectiva de cuidado y de acompañamiento de muchos adultos cuando tienen un niño o un adolescente en duelo. Intentar alejar el sufrimiento. Y yo creo que es algo que se ha venido incrementando en estas últimas generaciones. Es tratar de evitar a toda costa que los niños y los adolescentes sufran, que tengan em, algo como de más, por así decirlo. Entonces vivimos bajo un lema de la felicidad obligatoria. Escuchamos de maluco también es bueno, ¿no? O sea, sí, también hay que aprovechar, hay que sonreír, pero no pasa nada, hay que seguir adelante. Hasta en los peores momentos tenemos que sonreír y estamos reforzando una felicidad obligatoria, ¿no? Estamos negando esa posibilidad, ese derecho que tenemos todos los seres humanos de transitar por situaciones de dolor para saber qué es eso, para saber cómo se gestiona eso, para saber, como decimos nosotros, para saber cómo se come eso, ¿ya? Y miren que eso hace todavía más lejana la posibilidad y el concepto de la muerte. Entonces, a esto está ligado también que el duelo y todas sus manifestaciones, a lo que está asociado a esto, hay que evitarlo. No hay que hablar de eso. Cuando pienso, me llegan esto, ¿no? O sea, es que para qué los hacemos sufrir innecesariamente, para qué les contamos estas cosas, se van a poner muy mal. Yo considero como profesional que esto también está muy ligado a la incapacidad de gestión que tienen algunos adultos de sus propias emociones. Entonces no saben qué hacer con el llanto, con la tristeza, con la preocupación, con la ansiedad de ese otro que está allí y que tiene a cargo además. Entonces mejor, ¿no? Mostremos una buena cara. Al mal tiempo, buena cara, ¿sí? Y bueno, a veces también al mal tiempo hay que poner la cara de mal tiempo porque es necesario, porque tenemos que aprender además a saber qué hacer, ¿no? Esto me recuerda mucho la escena de Nemo. No sé si los que están aquí han visto la película de Nemo, la del pececito. Y hay una escena en donde está el papá de Nemo con la pececita azul, con Dolly. Van nadando y está el papá desesperado porque no lo encuentra, qué le va a pasar, porque, bueno, todo este drama que había en la película. Y ella empieza a conversar con él y le dice, pero pues yo no entiendo qué fue lo que pasó. Entonces él le explica y le dice que se fue y que se fue enojado. Dice, bueno, pero y tú por qué estás así? Dice, es que yo toda la vida he hecho todo lo posible para que a Nemo no le pase nada. Y entonces la reacción de la pececita es como de curiosidad y dice, ay, ve, qué curioso. Y él le dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué curioso? Dice, porque es que si no quieres que le pase nada, nada le pasará. Y en la vida pasan cosas. Necesitamos que pasen cosas, porque si no, no vamos a aprender. Y si estas cosas no pasan, no van a tener las herramientas necesarias para gestionar cuando llegue el día, el momento de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de encontrarse con la muerte y con el duelo. Juli, ¿tú vas a decir algo? Sí, es que me parece porque es que es algo que trabajamos con mucho énfasis en la certificación, este tema de la concepción de las emociones. La otra vez me hiciste acordar de una persona que estaba acompañando que tenía ese temor, ¿no? De alejar el sufrimiento de su hijo. Entonces, todo el proceso había muerto el papá de la mamá y entonces no se había involucrado en absolutamente nada y resulta que el abuelo para el niño era una persona muy importante, pero tenía muchos vacíos sobre lo que había pasado. Y era eso, la intención de alejar del sufrimiento. Y eso parte de una concepción, de una mala educación emocional que hemos tenido.
parte de la creencia de que hay emociones buenas y hay emociones malas. Entonces, como la tristeza es una emoción mala, entonces debemos alejarla, no es algo deseable. Y resulta, y miren la gravedad del asunto, resulta que la alegría tiene sentido en la medida en que podamos tener episodios de tristeza en nuestra existencia, porque es el contraste lo que hace que la alegría adquiera su real relevancia. Cuando solo tenemos momentos de alegría, la alegría pierde sentido y entonces es muy posible que cuando crezcamos nos enfrentemos a patologías como la depresión, porque es que el mundo donde solo se puede ser alegre es muy absurdo. Y como nunca nos dieron espacio a la tristeza, entonces no aprendimos a gestionarla, no aprendimos de su importancia, no aprendimos de la necesidad que la tristeza implica en nuestra existencia. Y entonces le quitamos sentido a la alegría. Miren lo complicado del asunto. Entonces yo le decía a esta pareja, a esta familia, mira, si todo va bien, si las cosas salen como tienen que salir, si las cosas evolucionan de la mejor manera en tu vida, es muy posible, en el mejor de los escenarios, es muy posible que quien tenga que enterrarte sea tu hija. Y cuando te entierre, ella va a sentir una profunda tristeza como la que tú estás sintiendo en este momento. ¿Qué herramientas le estás entregando para que ella pueda sobrellevar esa tristeza? Y estoy hablando en el mejor de los escenarios, si todo sale de la mejor manera. ¿Sí? Estoy siendo positivo. Si somos lo más positivos posibles, tu hija finalmente te va a enterrar y eso le va a causar mucha tristeza. Los momentos para llenar de herramientas para que los hijos puedan abordar los momentos de tristeza son esos, los momentos de tristeza familiar. Explicarle, abrirle la puerta para que después la alegría tenga relevancia. Entonces, este obstáculo que has planteado, Mile, es quizás uno de los ejes más importantes de toda la certificación y que profundizamos en cada una de las clases. Perdón, es que no encontraba para activar el micrófono. Sí, entonces miren que estos son algunas de las barreras que tenemos o de los obstáculos que nos podemos encontrar en el acompañamiento de el duelo de un niño o de un adolescente y que seguramente los adultos hacen todo esto buscando el bienestar de los niños y de los adolescentes. De eso no me cabe la menor duda. En la mayoría de los casos actúan con todo el deseo y con toda la intención de poderlos ayudar, de poderlos guiar. Entonces, pero se cometen estos errores y quedan como cosas veladas o cosas tapadas que más adelante en el niño o en el adolescente van a salir y a veces el adulto dice, pero ¿cómo así? Pero y esto ya no había pasado o esto ya no lo había superado o ¿cómo hago ahorita? Vuelven a salir porque quedan allí. Y cuando se vuelven a enfrentar a un momento de sufrimiento, como dice aquí, o de dolor o de pérdida, pues esas cosas que no se trabajaron de manera adecuada o como se deberían hacer, pues vuelven a salir. Y vuelven a salir a veces con más fuerza, y vuelven a salir con otros, acompañada de otros componentes, ¿no? Incluso si la pérdida se vivió en una etapa temprana y más adelante vuelvo a vivir otra, pues se juntan, ¿no? Se juntan esas cosas que no pude elaborar o que el niño no pudo elaborar con las cosas que tiene ahora de adolescente, tal vez. Entonces, teniendo en cuenta estas barreras que podemos encontrar en el acompañamiento del duelo, se juntan a veces con las ideas, ¿no? Que tenemos los adultos o que tienen algunos adultos acerca de cuál es la concepción que tienen los niños y los adolescentes sobre el tema de la muerte y el duelo. Y entonces, con base en estas ideas,
pues asimismo actúan, ¿no? O toman decisiones. Y una de estas ideas que puedo notar, que hemos podido notar en el acompañamiento con mucha frecuencia, es que los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Esto pasa sobre todo con los más pequeños. Cuando hay niños muy pequeños, los adultos suelen creer que como son pequeños, no se están dando cuenta, no saben qué es lo que está pasando, no están entendiendo. Y está absolutamente demostrado que se dan cuenta perfectamente cuando ha ocurrido la muerte de alguien, de alguien importante, de alguien significativo dentro del entorno familiar, ¿ya? Porque para ellos los cambios suceden a su alrededor en las personas queridas. A veces no solo por el tema de la ausencia, sino que cuando una familia está pasando por un proceso de duelo y en esta familia hay niños, las rutinas suelen cambiar. ¿Ya? Cosas como, por ejemplo, desde quién lleva a los niños a la escuela o a veces la mamá está muy triste y no quiere salir a jugar o no ha podido ir por una semana a la escuela a llevarlos o a traerlos o no está haciendo la comida o ya los fines de semana no van al parque como antes o a las fiestas de cumpleaños porque los adultos no están en una tónica de pronto de ir a una fiesta, de ir a un juego, de ir a un centro comercial. Entonces se están dando cuenta de que algo está pasando, que algo importante está pasando dentro de la familia. Y cuando no se habla o no hay una explicación, insisto, acorde, por eso es súper importante las etapas del desarrollo. ¿Qué pasa con los niños a los 3 años, a los 5 años, a los 8 años, a los 10, a los 15, a los 16, para poder tener en cuenta de cómo explicamos esto, cómo lo hablamos? Y sobre todo en el acompañamiento, cómo entendemos esto para desde las 15 tareas empezar a construir un plan de acompañamiento. ¿Cómo le permitimos expresar a ese niño o a ese adolescente que tal vez está en un entorno en donde no han hablado con él porque piensan que él no se ha dado cuenta de esto que está pasando? Miren que el ejemplo que les ponía hace un rato de este señor que su esposa enfermó y que llevó a su hija donde la psicóloga, cuando la psicóloga habla con ella y le dice, yo sé que algo está pasando con mi mamá, nos contaba la psicóloga. Y cuando la mamá muere y ella había estado en terapia por ese tiempo, pero la llevan con la psicóloga, dice, mi mamá murió, ¿verdad? Yo me imagino que es eso. Entonces sí se dan cuenta, sí saben qué es lo que está pasando. Pero insisto, a veces por un tema de falta de herramientas o de comodidad, y cuando hablo de comodidad también va ligado a ese temor, pues preferimos o los adultos prefieren quedarse con estas ideas de que no pasa, de que no entienden lo suficiente, entonces por eso no hay que hablar. No, entienden y entienden muy bien, solo que el arte del acompañar a un niño o un adolescente es que ese acompañamiento se ajuste a esa etapa, a esa edad en la que está, a lo que él puede captar, hasta dónde puede captarlo y cómo lo podemos hacer. ¿Qué tarea vamos qué decisión, perdón, vamos a construir para que esa tarea de expresar, de cuidar, de hablar, de buscar, se ajuste a ese niño o a ese adolescente? La otra idea que es muy frecuente es que los niños y los adolescentes no les afecta tanto el duelo. Y esta idea va muchas veces por cómo vemos que ellos reaccionan. O sea, es evidente que a ellos les afecta, pero su modo de manifestar es diferente al de los adultos. Lo expresan de distinto, incluso viven de distinta manera o experimentan de distinta manera a los adultos. Los adultos tenemos todo un recorrido, unos aprendizajes también que han mediado esas emociones, unas internalizaciones que pesan un montón en el momento de elaborar nuestras emociones, de expresarlas, de transmitirlas, de hablar de ellas. Y ellos recuerden que los niños y los adolescentes todavía están en esa construcción, en esa construcción de su identidad, de su personalidad, y están
observando a su alrededor, pero todavía son muy genuinos en la forma de experimentar y de expresar sus emociones. Entonces, no va a ser igual. La expresión y la vivencia del duelo no va a ser igual a la de un adulto. Así como entre los adultos decimos que la experiencia del duelo es única, casi que es como una huella dactilar. Cada uno tiene una forma particular, algo que lo diferencia y que hace única esa experiencia del duelo. Pues lo mismo pasa con los niños y con los adolescentes. Aunque tienen características similares por su etapa de desarrollo que hace que experimenten y que expresen de determinada manera, pues su vivencia también va a ser única. Entonces, esta idea a veces hace que los cuidadores, que los adultos alrededor de la familia piensen que no les ha afectado o que no les ha afectado de la misma manera que a ellos. Y es algo también que suele verse o que suelen creer dentro de los entornos educativos, porque el niño juega, porque el niño se ríe, porque el adolescente molesta con sus compañeros, porque se ríe. Entonces, no le ha afectado tanto. Y cuando lo que pasa es que hay una manera diferente de procesar esa información. La otra que va muy ligada a a las barreras que ya hablamos, es que debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, por lo que es mejor disimular y no mostrar tristeza. He tenido muchos padres que con el acompañamiento que estoy haciendo con los adolescentes o con los niños, cuando hablo con los papás, siempre les pregunto sobre cómo están y qué ha pasado con ellos. Entonces, en la mayoría de los casos, la respuesta es, no, yo estoy tratando de hacer todo lo posible para que todo fluya normal, para que él esté bien, para que no lloro frente a él, casi no hablamos de este tema, para no agobiarlo, ¿sí? Y resulta que el adolescente o el niño está con una carga gigantesca porque además él siente que tiene que estar bien, que no puede llorar, que no puede hablar de este tema, porque para que sus adultos alrededor estén bien y no se vayan a poner mal por él. Entonces están ambos ocultando y viviendo su dolor de manera tapada, por así decirlo, preocupados para que el otro no se vaya a sentir mal y lo que están es evitando la oportunidad también de acompañarse en el dolor, de vivir el dolor en familia y de aprender también de esto, de poder comunicarse, de saber cómo está. Entonces, esta idea de protegerlos, que más que protegerlos resulta en una sobreprotección, que les impide además adquirir, como decía Julián, esta gestión emocional, aprender sobre la tristeza, aprender sobre la rabia, aprender sobre la frustración, que son emociones que van a estar allí que desde siempre y hay que aprenderlas a reconocer para poderlas gestionar de manera adecuada. Yo creo que ahora con el auge de esta película de Intensamente, los niños, que creo que es más para los papás que para los niños, ha sido muy útil para que las personas, los adultos y los niños y los adolescentes puedan normalizar y decir, ah, sí, sí me pasa, ahí estoy yo, así me ha ocurrido a mí, ¿ya? Y decir, esto es normal, esto pasa, está bien que sienta rabia, está bien que sienta tristeza. No hay emociones buenas ni malas, todas son necesarias, todas ocupan un rol dentro de lo que nos está pasando. Entonces, acompañar, entre comillas, desde esta idea que debemos sobreprotegerlos, porque, insisto, no es protección, ya es una sobreprotección, los vulnera, los deja sin herramientas, sin saber qué hacer o cómo actuar cuando llegue, porque lo hemos dicho aquí, el dolor, el sufrimiento, la pérdida significativa es algo que es constante en en la vida del ser humano. Siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces, evitar esto no va a hacer no lo va a hacer más fuerte, todo lo contrario, lo va a hacer más vulnerable
ante cosas que pasan y que son naturales en la vida. La otra idea, un poco para ir ya finalizando, es que en la infancia no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Esto sobre todo en el caso de los más pequeños, porque a veces en el caso de los más grandes es que le obligan, ¿no? Tienes que ir porque ya estás grande, tienes que acompañar, tienes que estar allí. Entonces son como los dos extremos. A veces a los más pequeños se les deja de lado y a los más grandes, en el caso de los adolescentes, se les obliga, no se les consulta, no se les pregunta, más que consultar, no se les pregunta, pero se les obliga a estar ahí sin siquiera preocuparme qué está pasando ahí con ellos, ¿no? Qué tanta participación quieren tener. Y esto de los rituales es muy importante para los adultos, para los seres humanos en general, pero que los niños y los adolescentes participen de esto también es ayuda, por ejemplo, a hacer real la muerte, ¿no? El hecho de qué pasa con la persona que está allí, a dónde va a ir, qué va a pasar, ¿no? Hacer real esto. Personas que dicen, no, 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 yo no llevo a mi bebé o a mi niño o a mi hijo a estos lugares porque además va a molestar, además... no, no se va a sentir bien, va a haber gente llorando, va a preguntar. Una vez más, a veces siento que en muchos de estos casos es más desde la comodidad por no saber qué hacer cuando el niño está allí, eh, que por evitar algo al niño. Hay una entrevista que nosotros tenemos a un adolescente que nos habla de esos duelos. Y el primer duelo, la primera muerte significativa que tuvo fue la de su papá. Y él nos contaba cómo fue estar en el funeral, en el funeral de su papá. Y decía, y yo a un rato jugaba y a un rato tenía 5 años cuando su papá murió. Y sí, y recuerdo que hablaba con los adultos y estaba muy triste, pero también me reía, pero también tenía ganas de jugar, también tenía ganas de hablar y a veces también lloraba. Entonces es la expresión de un niño que además le permitieron, porque cuando él habla de duelos posteriores, ya siendo un adolescente, o sea, cómo para él fue importante recordar ese momento y poder haber estado ahí en la muerte, en estos rituales tras la muerte o la pérdida de su papá. Perdón, un momentito, se me está descargando la computadora. Vale, Mili, ahí te esperamos. Entonces, ¿Listo? perdón, esto, la participación de ellos en estos rituales, pues resulta también formadora, resulta necesaria, resulta importante también para abordar el acompañamiento y abordar el tema de la muerte y del duelo con ellos. Y esta, ya para cerrar esta otra idea que tienen los adultos en el acompañamiento, que es muy común y muy particular además, y es que son dos extremos. Los niños y los adolescentes son muy sabios y tienen todas las respuestas. Sin duda alguna, ellos tienen habilidades emocionales que les permiten transitar la pérdida, pero esto no implica que no requieran un acompañamiento, que no requieran estar allí, que no tengamos que estar pendientes, que no tengamos que hablar, que no tengamos que preguntar, que no tengamos que mostrar también cómo estamos y cómo nos sentimos los adultos a nuestro alrededor. Esta creencia o esta idea finalmente termina a veces dejando o soltando al niño y al adolescente en sus procesos de duelo, asumiendo que como son tan sabios, que es otra, eso es algo que va muy unido al quitémosle el sufrimiento, pero además ellos son sabios.
Les dejamos absolutamente solos, les dejamos absolutamente vulnerables o somos de extremos. Miren, una de las ideas es que los más pequeños no tienen ni idea, no entienden nada, entonces mejor no hablemos. Pero como son tan sabios y me enseñan tanto, mejor no hablemos. Entonces terminamos dejándolos sin acompañamiento, sin preocuparnos, sin entender qué es lo que está pasando allí o creyendo que porque el adolescente o el niño juega o ríe, no ha pasado nada y están súper bien. Que a veces no es así, ha generado un impacto emocional, entonces hay que ver qué pasa con ellos. Hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que estar observando cuáles son sus reacciones. Entonces, estas ideas que a veces tenemos o que tienen algunos adultos, perdón, terminan obstaculizando los procesos de acompañamiento, obstaculizando o a veces ni siquiera dando un acompañamiento o un seguimiento al niño o al adolescente en los duelos, porque son ideas equívocas que hay frente a cómo ellos pueden asumir. Y miren que esto es desde la perspectiva, desde la visión, desde la creencia del adulto. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importantísimo poder saber qué pasa, qué pasa con ellos en estas diferentes etapas, qué pasa con su persona, en la construcción de su personalidad, en sus pensamientos, en sus creencias, qué es lo que ellos necesitan, cómo podemos hablar, cuándo realmente necesita un acompañamiento sostenido, cuando de pronto un duelo en un niño o en un adolescente se está prolongando porque es algo que puede darse, o cuando hay algo que a partir del duelo se está asociando, como por ejemplo síntomas de depresión, de ansiedad, en etapas tan importantes como lo pueden ser la adolescencia. Entonces, la idea de ya el día sábado vamos a hablar ya desde la perspectiva del niño y del adolescente, lo que necesitan en este acompañamiento para ir un poco quitando o transformando estas ideas que hemos visto el día de hoy. Muy bien, Milen, no sé, nos quedan 5 minuticos, puede ser para, si alguien tiene alguna pregunta, por ahí pusieron una en el chat, no sé si la viste, y que dice buenas noches, entonces, ¿cómo se le explicaría la muerte a un niño de 3 años? Bueno, esas son cosas que vamos a profundizar mucho Exacto. en la certificación, pero no sé si vale la pena dar alguna pincelada de cómo abordar ese tema con un niño de esta edad. Ya ves, lo importante a veces es partir también de lo que el niño sabe, ¿sí? Si Mm, tenemos una situación particular, porque a veces estas preguntas salen de situaciones particulares y pues te contesto con una generalidad, ¿no? Hay que saber correcto. qué sabe el niño, ¿no? Sobre la situación, si sabe quién murió, si sabe qué está pasando, te das cuenta de lo que está ocurriendo y partiendo de eso utilizamos el lenguaje que es adecuado. A un niño de 3 años no podemos sentarnos y darles un gran discurso. Son muy concretos, están en una etapa concreta en donde hay que explicarle con palabras, a veces bajándonos al nivel en donde está, a veces a través de un cuento, a veces a través de un dibujo, a veces a través de una historia y decir, esto que te estoy contando, esto que te estoy leyendo, es lo que acaba de pasar con tu abuelo, es lo que acaba de pasar con tu mamá, es lo que acaba de pasar con tu hermano, ¿sí? Y esperar también a ver cuáles son las preguntas que ellos tienen, porque vamos a veces con todas las respuestas, pero no necesariamente son las preguntas que ellos tienen, las preguntas se van contestando en la medida que van apareciendo también. Con la angustia que tenemos vamos a dar información a veces de más, y eso también es Mm, algo que hay que tener en cuenta con los niños, pero hay mm. que prepararnos porque en la medida en que van pasando el tiempo, también las preguntas van llegando. Y ahí como para resumir lo que has dicho, un primer consejo es no utilices estrategias generalizadas. Yo sé que esto a mucha gente le molesta, ¿no? Pero es que
el duelo es un proceso individual, es un proceso particular. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso que precisamente está diciendo Mile. Entiende el niño por lo que está pasando, que entiende el niño por determinadas palabras que está utilizando. Y la otra, que es muy frecuente, es eso, con el afán de darle información, entonces comenzamos a dar información que no está pidiendo el niño y que puede ser innecesaria en el momento. ¿Cuál es el requerimiento real del niño sobre la información que podemos suministrarle y darle la información que requiere el niño? ¿No? Esas serían Y como las dos. como decíamos al principio, en el lenguaje, hay que utilizar las palabras que son Correcto. murió, enfermedad, ¿ya? Porque a veces decimos es que el abuelito se quedó dormido y ya no se levantó. Y después están con la psicóloga del colegio, rarísimo, porque es que el niño tiene problemas ahorita para dormir. Pero si le acabamos Ujú, de decir que el abuelito se quedó dormido y se murió, es claro. probable que, o que se quedó dormido para siempre. Entonces, Claro. recuerden que aquí todo lo que se diga en esta etapa es muy concreto, se toma así. O es que se enfermó y como se enfermó, se murió. Cuando tienen gripa, cuando decimos es que me siento enferma, te vas a morir, ¿no? No todos los que nos enfermamos nos vamos a morir y ahí es cuando de pronto hay que entrar a explicar algo más. Entonces, Ujú, vamos a profundizar un poco más en las clases sobre las etapas y lo que pasa para poder diseñar sobre todo el acompañamiento, las tareas de expresar, de cuidar, de cómo los cuidadores tienen un papel fundamental en el acompañamiento del duelo y en la gestión del duelo de los niños y de los adolescentes. ujú. No sé si alguien quiere levantar la mano, quiere participar, quiere hacer alguna otra pregunta. Voy a reactivar los micrófonos para quien quiera antes de cerrar. Bueno, bueno, si no tenemos más preguntas, pues César, hasta aquí. Los invitamos Vale, un poco, los invitamos a que se vinculen a la certificación. Particularmente es una certificación que yo quiero mucho, porque además es mi duelo. Mi duelo fue cuando yo era un adolescente, así que eh, espero tener mucho que decir ahí, que sea de utilidad por lo menos mi experiencia. Pero qué interesante poder tenerlos a todos ustedes para poder profundizar, para poder dar más detalles, para poder brindar mayor información sobre este tema que es muy, muy importante.